Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Keila Navas Tenori y voy a hablarles sobre un resumen sobre los temas que vimos en la unidad número 1 de informática, empezando por las TICs y las NTICs. Las llamadas tecnologías de la información y la comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos tales como ordenadores, teléfonos, televisores, etc. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, NTICs, son la evolución de las tecnologías y de la comunicación que se las conoce como TICs. El término nueva se las asocia fundamentalmente porque en todas ellas se distinguen transformaciones que erradican las deficiencias de sus antecesores. Como siguiente tema tenemos el concepto de la computación. Es el área de la ciencia que se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Tenemos el concepto del computador. Una computadora es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. También está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de manera automática. También tenemos la historia del computador. Para empezar, la primera máquina de calcular fue mecánica, con un precursor del ordenador digital. Fue inventada en el año 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. En 1670, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. También en el siglo XIX, el matemático e inventor británico Charles elaboró los principios de la computadora digital moderna e inventó una serie de máquinas como la máquina diferencial diseñada para solucionar problemas matemáticos complejos. También tenemos las generaciones del computador. La primera generación fue utilizada con tubos de vacío entre el año de 1940 y entre el año de 1956. La segunda generación fue creada con transistores entre el año de 1956 hasta el año de 1963. La tercera generación con circuitos integrados entre el año de 1964 hasta 1971. La cuarta generación fue creada con microprocesadores desde el año de 1971 hasta el presente. La quinta generación fue con una inteligencia artificial, que esta la seguimos hasta el año que estamos ahora. El siguiente tema es el hardware y el software. El hardware es el conjunto de componentes físicos de los que está hecho el equipo, y el software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo. Partes y arquitectura del PC. El hardware principal de una computadora se compone de una unidad central de procesamiento del CPU, encargada de procesar los datos, también de una memoria rápida de trabajo para almacenamiento temporal, también de la unidad de almacenamiento fija para mantener el software y datos, así como extraerlos de ella, uno o varios periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información, y uno o varios periféricos de salida que posibilitan dar salida a sí mismo, como su nombre lo dice. Entre las características del PC está el hardware básico, que son las piezas fundamentales e imprescindibles para que la computadora funcione correctamente, tales como son la placa, base, monitor, teclado y ratón. El hardware complementario son todos aquellos dispositivos adicionales no esenciales, como pueden ser la impresora, el escáner, la cámara de video digital, la webcam, entre otros. Clasificación del computador. Existen diferentes tipos de computadoras. Según su tamaño, se caracterizan o se componen por supercomputadoras, macrocomputadoras, minicomputadoras y microcomputadoras. De acuerdo a la forma en que procesan los datos, las computadoras se clasifican en digitales, analógicas e híbridas.
También como siguiente tema tenemos el software libre que respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad. En términos generales, los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar y modificar para mejorar el software, para poder usar el programa con cualquier propósito. Estas son las 4 libertades que tiene el software. La libertad 1 es poder estudiar cómo funciona el programa y poder modificarlo. La libertad 2, poder distribuir copias del programa. Libertad 3, poder mejorar el programa y poder compartir dichas mejoras para el beneficio de todos. También tenemos el soporte técnico. El soporte técnico es un rango de servicios por medio del cual se proporciona una asistencia a los usuarios al tener algún tipo de problemas o inconvenientes al utilizar algún producto o servicio, ya sea desde el hardware o el software de una computadora o de un servicio de internet, de algún periférico o artículos electrónicos. Entre los tipos de soporte técnico están el soporte técnico a distancia, el soporte técnico presencial, el soporte técnico remoto y el soporte técnico en línea. Medidas y unidades de software. Las unidades de medidas más usadas son el bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. El bit es la unidad mínima de información empleada en informática. El byte equivale a 8 bits con 2 bytes guardadas o procesadas en una letra. El kilobyte son 1024 bytes que forman un kilobyte. Tenemos el megabyte que equivale a 1024 kilobytes. Y el gigabyte es igual a 1024 megabytes, que es la unidad de medida que se suele usar para determinar la capacidad de almacenamiento de la USB. Terabytes son los que componen 1024 gigabytes. Muchas veces esta medida determina la capacidad de almacenamiento de los discos duros.